o en calidad, vamos a comenzar a presentar manifestaciones, porque ya conocemos la función de cada estilo. Sino que hay veces es más fácil la cantidad, porque yo puedo tomar un hemograma y contar los leucos, los blancos, las plaquetas, la hemoglobina y los rojos, porque o sea, hay contadores, pero es más complicado ver la función. Y de hecho hay problemas en la función. Por eso que la mayoría de los estudios usan que me sirve el hemograma, sí, cuando es cuantitativo, sí, cuando afecta a la morfología, sí, pero cuando afecta a la función, la parte molecular, la parte genética, ahí no me va a ayudar mucho ya el hemograma. Pero, por suerte, el porcentaje no es tan alto, ¿no? Entonces, clínicamente se presenta, dice, de manera sudaduda, acompañada de pancitopenia, que es lo mínimo que le vamos a poner a un paciente, ¿cierto? Imagínense viendo un paciente con púrpura, con petequias, con el, y no le pido un hemograma. Está perdido. ¿Por dónde voy a ir? Por ahí voy a empezar. Porque eso me va a decir si es pancitopenia, de qué grado, de qué tipo, cuál más, cuál menos. Entonces le pedimos un hemograma, pero además del hemograma, ¿qué más le pedimos? ¿Qué deberíamos pedirle a este paciente? ¿Cómo, hombre? ¿Cómo, hombre? Hablen fuerte, sí. Si tienen roche entre ustedes, imagínense un auditorio más grande. Acá ustedes se conocen todos. No creo que tengan ya, con los años que tienen, ya tienen confianza, ¿no? Entonces, tienen que soltarse, jóvenes. Tienen que acostumbrarse a hablar. A nadie le gusta pasar roche, pero acá es el momento. Porque si acá no tienen el roche, afuera peor. ¿Ok? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Y por qué le vamos a hacer todo óseo? Estamos en el hemograma. Ya. ¿Ah? Doctor, le pediríamos hacerle médula ósea para ver la citopenia si es persistente. ¿Qué? ¿La médula ósea te va a decir si es persistente? No, me refiero a las... Entonces, tú me dices, le pediremos la médula para ver si es persistente. Por ejemplo, ¿la médula ósea te va a decir si es persistente? Porque la médula es una foto del momento, ¿no? Otra de las cosas que deben quedar claras, los procedimientos son al final, no son al principio. Y estamos al principio. Un hemograma. Reticulocito. Unos reticulocitos, ¿me van a servir? Sí. Sí, me van a servir. Para saber si trabaja. Todavía no lo toca el paciente. ¿Qué más? Frotis. Un frotis sanguíneo. ¿O no me va a servir? Sí. Entonces, ¿por qué se están yendo a la médula de Rey? O sea, hay un orden, hay una secuencia. A lo mejor le pedimos un frotis sanguíneo y sale el diagnóstico y ya evitamos la médula. Puede pasar, ¿no? Digo, a lo mejor, de repente no, pero ¿para qué voy a la médula? O sea, lo primero, tomar una muestra de sangre es inmediato, desde que llega la emergencia, ¿sí? El paciente, si llega con púrpura, hemorragia, fiebre y todo, primero que en la emergencia no estamos nosotros, están los médicos internistas, están los emergencistas. Ellos no van a entrar en médula ósea. Ellos van a trabajar con lo que le des. Y lo que le va a servir, y más difícil, pues en un hospital que no haya especialidad, son hospitales grandes donde hay la especialidad, por los recursos que se requieren. Lo que le va a servir al colega es un hemograma, un frotis, unos reticulocitos. Ya no solo los recuentos, sino la morfología va a servir. Lo que va a poder decir hoy, esta médula responde, no responde,
Mira, tiene, no sé, tiene blastos, varias cosas con el hemograma y eso. ¿Va a ser lo único? Obviamente no va a ser lo único, pero es lo que pueden ir avanzando. La médula la van a obtener seguro, pero en otro momento, no en ese momento. No es lo primero que se hace. Salvo que tengas una hospital ya sumamente especializada que tenga todo esto, eso no se quiere. Tampoco es, para horas tampoco es indispensable, no hablamos de horas, ¿no? Porque si un paciente llega a la emergencia a nuestro hospital, hoy día en la noche, nosotros mañana estamos bien, son horas. Y horas, el hospital a veces no van a cambiar mucho el panorama. Pero si estamos muy lejos, en un lugar, a lo mejor cambia, pero en general no. Entonces, pancitopedia, para el diagnóstico de aplasias, es importantísimo. Ya para el diagnóstico. Pero estamos construyendo el síndrome, un síndrome de insuficiencia medular, ¿sí? Ya si yo sospecho de aplasia, la biopsia es obligatoria. No voy a poder confirmar el diagnóstico de aplasia si mi paciente no tiene un informe de biopsia. Voy a poder sospechar, pero no lo voy a poder confirmar. Y entonces, es una enfermedad rara, no es muy frecuente, 1 a 1 caso y medio a 2 casos por millón de habitantes. La etiología es identificable en solo 1/3. Bueno, nosotros hemos encontrado, diría, pues, ni el 15% de los casos, una prueba que me dé una etiología, ¿no? Por supuesto, la literatura a veces busca infecciones, busca trastornos genéticos, busca paragenopatías, busca cáncer, y lo hemos buscado. Pero la mayoría de los pacientes, todo eso ha sido negativo. Causas. Hablaba entonces, causas potenciales, distintos trastornos. O sea, hay aplasias medulares adquiridas y hay aplasias medulares congénitas. ¿Alguna diferencia tiene? La adquiríamos yo es una persona ya adulta, digamos, para no confundir un poquito con los niños, que de pronto comienza a presentar pancitopenia sin una causa aparente. Y cada vez menos, que ya pues viene al hospital y nosotros lo estudiamos y demostramos que tiene. Entonces hay trastornos de distinta índole. La que sigue. O sea, a nosotros nos sirve, ¿no? Nos sirve clasificarlo para entenderlo, para que sea más didáctico. No siempre las clasificaciones, o sea, son un reflejo de la realidad, porque nosotros en la realidad, mientras nosotros estamos acá, el mundo sigue y todo se da en simultáneo. Y en el organismo muchas cosas pasan así. Hacemos un paréntesis para poderlo entender, para poderlo procesar. Pero todo es un conjunto. Entonces, según su causa genética adquirida, actualmente, con el desarrollo de técnicas moleculares, se puede decir que aproximadamente el 85 al 90% de las insuficiencias medulares son adquiridas. Pero hay un 10 al 15% que es congénito. Y el restante, pues, es una cosa. Y lo congénito generalmente es genético, hereditario, ¿no? Tiene que ver con eso. Siendo más frecuente. ¿Dónde se ve más frecuente eso? En la infancia, ¿no? El siguiente. Causas de aplasia, ¿no? En niños. Anemia de Fanconi y disqueratosis. En realidad esta es enorme, ¿no? Con cada mutación un nombre complicado, no sé tanto, no es muy práctico. Pero algunas, sí, por lo menos tienen ciertos, os digo, por lo menos tienen
información que vaya quedando clara. Entonces, ya hemos dicho, hay congénito, adquirido, más común, lo adquirido. Ya hemos dicho que lo congénito mayormente lo diagnosticamos de pequeño. Eso cuando lo diagnosticamos, muchas veces no lo diagnosticamos. O sea que eso es la literatura internacional, pero no es nuestra literatura. Muchas veces llegan esos niños, en nuestros países llegan adultos y a veces recién se diagnostican de adultos. Por recursos, tanto tecnológicos, recursos hospitalarios, obviamente recursos humanos. Y a veces nunca se diagnostica. Entonces acá dice, ¿no? Anemia de Fanconi y disqueratosis congénita. Dice que aunque el fallo medular en estas patologías suele aparecer en la edad pediátrica, algún caso puede manifestarse en adolescentes o adultos jóvenes. Yo diría más que manifestarse, diagnosticarse tardíamente, ¿no? O sea, está ahí, nadie sabe qué cosa es, de repente es leve, moderado, está en lugares lejanos, y le van dando hierro, le van dando funciones, las cosas le van hasta que algún día llega a un lugar y dice, oye, pero esto es una forma de Fanconi. Allá, sorpresa. 30 años diagnóstico. Cuando deberían diagnosticar antes de los 5 años. Esa es la realidad de nuestro país, ¿no? La anemia de Fanconi es la causa de insuficiencia renal congénita más frecuente. O sea, en ese grupo raro es más frecuente, pero es raro también. Un síndrome caracterizado por citopenias y ahí tenemos ya otras cosas, malformaciones. Es más difícil que se te pase un paciente cuando ya tiene malformaciones, pero hay Fanconi que no las tienen, ¿no? Malformaciones y alto riesgo de neoplasia, principalmente leucemia. Pero hay otros, ¿no? Mielodisplasia, tumores. Y la gran mayoría de los pacientes son diagnosticados antes de los 16 años. Bueno, eso era en España. Acá no. Hay casos de disqueratosis, mutaciones que tienen que ver con la longitud de los telómeros. Seguimos y ya no paramos. Avanza, por favor. Y la aplasia medular adquirida es la causa más frecuente de aplasia. Aproximadamente el 75% de los pacientes no es posible determinar. Yo diría que las, por lo menos acá. Porque igual, tampoco, digamos, hacer todo el perfil. Y dentro de las causas identificables más frecuentes, ya hemos hablado de fármacos, porque fármacos es algo muy común, ¿no? En algunos casos viene siendo esa toxicidad que conocemos, pero a veces son fármacos que uno usa cotidianamente y también producen este tipo de resultados. Ya esa es una reacción idiosincrática. Ya no es una reacción de toxicidad, es una reacción individual. O sea, tienes una susceptibilidad especial. Peor, pues imagínate, pues te dan un panadol, un ibuprofeno, aplasia. Por eso que por si acaso no se da la medicina. Entonces, exposición a fármacos químicos. Alguna vez algún paciente me ha dicho, yo trabajo pintando, yo trabajo en una gasolinera, bueno, sabemos que derivados del benceno, una relación, ¿no? Pero contadas con los dedos de una mano. Fármacos químicos, hepatitis. Por eso que a todos los pacientes le tenemos que hacer un perfil de hepatitis. Porque muchas hepatitis son asintomáticas. Si no, ya no tendríamos que hacer ningún estudio pues, a los donantes, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Porque las enfermedades no siempre las sienten. Pero sí se pueden contagiar. O sea, las infecciones. Agentes infecciosos, enfermedades inmunológicas, siguiente. Bueno, para el diagnóstico no solo de aplasia, sino de cualquier enfermedad, la historia, ¿no? Es importante la evaluación clínica para poder valorar
lo que el paciente nos dice y lo que nosotros estamos planteando. Si no tenemos una buena historia, nos vamos a ir por caminos de repente elevados, nos vamos a demorar, nos vamos a complicar, porque mi historia pues no está bien hecha. Y la historia que uno hace, no la hace el paciente. Nosotros preguntamos. Si no preguntamos como corresponde, vamos mal, a medias, después viene otro y comienza a preguntar y dice, pero a mí no me ha dicho. Esa es la clásica de la salud. A mí no me dijo doctor. Entonces, ¿por qué no les dice a ustedes y a uno sí? O sea, sí les dice. Que le falta pues, a ustedes saber preguntar, pues, ¿no? Saber relacionarse para que el paciente les pueda decir. Porque en algún momento, ay, ahorita solo presentas un trabajo. En algún momento vas a estar solo con tu paciente y vas a resolver. Si no te dice lo que te debe decir, porque no sabes llegar, porque no sabes preguntar, porque de repente no tienes la empatía, la pericia, el desarrollo, no lo has desarrollado, pues va a ser difícil con esas limitantes, ¿no? Por eso ustedes tienen que hacer sus tareas de cero, mejor todavía. Para no contaminarse, porque ven las historias que están mal hechas y creen que están bien hechas. Si comenzamos a revisar historias del hospital, la mayoría están mal hechas. Están hechas, pero están mal hechas. Y cuando llega el interno se copian esa que está mal hecha. Es la realidad. Evaluación clínica, anamnesis, examen físico, y ahí es donde yo pongo mis pruebas. O sea, tú pones las pruebas. ¿Y qué pruebas? Ya hemos dicho, ¿no? Virus, infecciones, colágeno, todas las pruebas. Médula ósea, y ahí podemos poner estudio de médula ósea, incluso puedo ir a estudios genéticos moleculares, si corresponde. No es cuestión, esto es en términos genéricos, pero nosotros vamos viendo si corresponde. La siguiente. Estudios específicos de insuficiencias medulares. Acá dice, ¿no? Anemia de Fanconi. Si sospechamos de anemia de Fanconi, dice, el screening de la anemia de Fanconi requiere el cultivo de linfocitos en sangre periférica expuestos a mitomicina o diepoximutano. ¿Dónde encuentras eso? No hay. Entonces, ya tenemos una limitante. No hay. Para la evaluación de rupturas cromosómicas en casos de mosaicismo o presentación anómala por quimioterapia reciente, es recomendable estudiar el estudio de fragilidad osmótica o cromosómica en fibroblastos de piel. Menos todavía no tenemos un caso. O sea, nos ponen cosas que sí, pero que no hay. Entonces tenemos, lo mismo a veces estoy preguntando, ¿quién está haciendo estas pruebas? Porque ¿no? Buscando dónde hacer, cómo hacer. Ahora se encuentra, es carísima, no lo puedo pagar. Difícil de encontrarla, más difícil de realizarla. Hospitales grandes que ya concentran, pues pueden, a veces pedimos favores, pero no siempre pues, los pacientes nos van a hacer favores en todo caso, en alguna situación. Pero digamos si hay pruebas para esto, ¿no? Enfermedad de los telómeros, screening implica determinación de longitud, ¿no? Mediante técnicas como FlowFish, PCR. O sea, ahí estamos todavía muy retrasados. Muy retrasados. Y a veces no te queda otra que mandar al extranjero. Obviamente eso es más caro, pues. Pero, ¿qué haces? ¿Cuánto puedes mandar afuera? Un porcentaje pequeñísimo, ¿no? O la institución o lo puede mandar, cosa que es poco común y que lo haga la persona por su cuenta más. Algunos lo hacen, pero no por eso. La siguiente. Diagnóstico diferencial. Bueno, pancitopenia no es una enfermedad, ya aclaré. Entonces, cuando me dicen
Diagnóstico de pancitopenia, eso no es diagnóstico. Y cosas así. Solamente está diciendo que nadie primero las tres cosas. Diagnóstico de la enfermedad, anemia plástica, anemia de Fanconi, disqueratosis congénita, síndrome de mielodisplasia. Pero son diagnósticos. Lo otro no es diagnóstico. ¿No? Notar un síndrome de insuficiencia no podría ser, ya, pero es insuficiente también para el diagnóstico. Tienes que dar un nombre. Porque le vas a pedir lo mismo a un Fanconi que a una plástica neuronal. No. Si no hay diagnóstico, vas a estar pidiendo muchas cosas. Pancitopenia se puede asociar con múltiples causas, ya dijimos, evaluación detallada, y la infiltración medular, procesos neoplásticos hematológicos y no hematológicos, o sea, diagnóstico diferencial. Las neoplasias, porque a veces la médula no solo se va a enfermar de una enfermedad sanguínea, un tumor o un cáncer puede infectar una metástasis y también puede haber pancitopenia. Infecciones de tuberculosis biliar, leishmaniasis, enfermedades de depósito, disminución de la hematopoiesis, infecciones, VIH, hepatitis, parvovirus B19, alteración de DNA, deficiencia B12, ácido fólico o medicamentos. Es la causa más común de pancitopenia. Lo que pasa es que esa pancitopenia no suele ser severa. Entonces tenemos que entender los matices de las citopenias también. Pero es más cómodo encontrar deficiencia de B12 que anemia plástica, por supuesto, ¿no? O de ácido fólico. Entonces tenemos que hacerle un descarte al paciente. Porque imagínense tratar una deficiencia de fólico con un trasplante y solamente ácido fólico. O sea, tenemos que hacerles estudio. En el hospital resulta más o menos es más libertad. Cuando ves a la práctica primaria y le pides toda una batería, el paciente cree que le estás pidiendo porque te conviene. No logra entender que necesitamos revisar todo esto, ¿no? O qué experiencia puede ser. No, ese doctor tiene que agarrarlo con el laboratorio, no me está pidiendo tantas pruebas. Eso también pasa. Enfermedades inmunológicas, el lupus, destrucción periférica, miren, secundaria activación, histocitosis, síndromes hemofagocíticos, a veces tenemos secundaria hiperesplenismo, cirrosis, síndrome mielo y linfoproliferativos. Entonces, en tus conocimientos está todo eso, pero tu paciente no tiene todas las enfermedades, una de esas tiene. Lo que te va a llevar es la historia, lo que te debe llevar es la historia. Y lo que van a leer, ¿cierto? Entonces le damos la fuente, dice, no hay que dar la fuente para que lean. Siguiente. Aplasia medular. Bueno, decía, aplasia medular es una enfermedad rara, es una enfermedad que se caracteriza por pancitopenia, es una insuficiencia medular, hemos dicho, subaguda, donde la médula ósea comienza a desaparecer, digamos, comienza a hacer ese espacio, comienza a ser llenado por grasa. Porque como no hay tejido medular, la grasa comienza a llenar ese espacio. Hay grados, hay grados. Es decir, hemoglobina menor de 10, neutrófilos menor de 1500, plaquetas menor de 50. Claro que en nuestro caso, que dicen que acá tenemos que hacer un ajuste de 2 gramos de hemoglobina, ¿no? Por la altura, entonces 10 nos queda corto, ¿no? O sea, pancitopenia, ¿no? Y hay unas categorías: aplasia medular grave, celularidad en la médula ósea menor de 25%. O sea, de la proporción que debe haber, menos de la cuarta parte. Dice menor de 25%. O, como dice, reticulocitos menor de 20.000, neutrófilo menor de 500 y plaquetas menor de 20.000. Esa es la aplasia medular grave. Acá
Acá, por ejemplo, no toma en cuenta la hemoglobina. Solamente toma los retis, neutrófilos y plaquetas. Para definir gravedad. Aplasia medular muy grave. O sea, los mismos criterios, pero con neutrófilos más bajos todavía, menor de 200. Ahí es menor de 500. Entonces, grave y muy grave. Y no grave es aquella que no cumple ninguno de los dos criterios. No cumple criterios de uno ni de otro. Deben clasificarse en función de la gravedad. Hace poco tuvimos un paciente, creo que todavía está hospitalizada, una paciente con anemia plástica en el hospital. ¿Cuántas plaquetas tenía? 25.000, más o menos. Hemoglobina 8, 7, no se confundía. Pero neutrófilos, ¿cuántos tenía? 50. Le hemos dado terapia inmunosupresora, que es la terapia que te vamos a comentar, con la cual nosotros buscamos revertir esa aplasia. Y hasta la semana previa que me tocó pasar la visita, pues la dejamos ya en observación porque son pacientes después de ser tratados, tienen que ser aislados y tienen una insuficiencia, una deficiencia como si fueran trasplantados, tendrían que estar completamente aislados, esperando que responda. Por un lado esperando que responda y por otro lado esperando que no haga reacción a la medicación. Porque hacen reacciones en el curso de 1 o 2 semanas. Entonces, después del tratamiento se quedan en observación. Vemos las dos cosas, ¿no? Que responda y que además no haya complicaciones. Pues la señora está allí, viene de Wuhan, pero que probablemente no la han visto porque como están aislados, pues no podemos ver gente, mucha gente solamente es la que pasa la visita. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en un paciente con aplasia medular? ¿Qué pretendemos? ¿Qué buscaríamos? Si es un paciente con aplasia, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quisieras lograr? A ver, aterrízalo de una manera más concreta. Favorecer la clínica que te generará la constitución. Acabando por las ramas. Vamos a lo concreto. ¿Qué queremos lograr? ¿Tú qué quisieras lograr? O sea, ¿qué para ti sería un objetivo si lo empiezas a tratar? ¿O cuál sería el objetivo? Normalizar. Ese sería lo ideal, ¿no? Creo que, ¿qué es lo que quisiera lograr? Restablecer a niveles, no así en genérico, ¿no? A nivel, normalizar, o sea, ya en un rango. Eso sería lo ideal. Esa sería la respuesta completa. Ese sería mi objetivo maximalista. Recuperar, restablecer, normalizar. Ese sería lo ideal. Pero si no pudieras lograr eso, ¿con qué te conformarías? Que no siga avanzando lentamente. Y eso aterriza nuevamente. Hemos dicho de acá, normalizar, restablecer, ya tenemos parámetros. Porque mejorar su calidad de vida es muy etéreo. Esa es la idea, está bien, pero aterriza en algo concreto, porque nosotros tenemos que medir las cosas. Controlarlo. 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 Faraón. Llevarlo a rangos inferiores de lo normal, pero no tan bajos como para que presente síntomas. A rangos, acercarnos al rango normal. ¿No? O sea, si no lo puedo normalizar,
acercarme lo máximo posible. Ya, pero tengo que establecer pues, ciertos criterios que yo tengo que medir, ¿cierto? No puedo decir que es todo eso, que esté más, que se sienta más cómodo, que esté mejor, pero pesos, porcentajes. O sea, lo que buscamos, obviamente, lo lógico es que se sane, que se normalice, es sanarlo, ¿cierto? Eso sería lo ideal. Pero por lo menos conseguir, si es que no, ya, eso sería lo ideal. Probablemente en algunos lo pueda conseguir. Probablemente. Pero si no puedo conseguir eso, por lo menos asegurar, como dicen, una calidad de vida, pero con ciertos parámetros. O sea, que no dependa de transfusiones, por ejemplo. ¿Qué significa no depender de transfusiones? Él dice 8, y él dice 9, hemoglobina, dice 7. Tengo que poner un parámetro. Si lo digo algo genérico, ¿qué valor? Mire, todos los pacientes con aplasia medular grave o muy grave, y aquellos con aplasia medular moderada, pero con alguna citopenia grave, requieren tratamiento. O sea, solo aquellos que son leves, que pueden sobrellevar, aunque no sanos, pero sobrellevar la enfermedad con algunos ayudas, digamos, no los tratamos con estas terapias. Pero la mayoría de los que vienen tienen citopenias muy severas. Con eso no pueden vivir, no tienen una calidad de vida. Se van a morir o de infección o de sangrado. Entonces no pueden trabajar. Entonces, ¿qué busco mi paciente? Una respuesta completa es lo ideal. Creo que todos buscamos en toda enfermedad la mejor respuesta, lo normal, o la mejor respuesta posible. ¿Y con cuánto me voy a conformar? O si no puedo apuntar a lo máximo, ¿en qué objetivo? Por lo menos garantizar o asegurar una independencia transfuncional, que no tenga que transfundirse. Le cambiamos la vida a una persona que no quería. Imagínense ustedes transfundirse, porque es fácil decirlo. ¿Cuánto creen que se puede transfundir un paciente? ¿Cuánto creen que puede necesitar de transfusiones este paciente? ¿Cuánto se imagina? ¿Una al mes? ¿Una a los 3 meses? ¿Una al año? Yo estoy hablando que se imaginan, ni siquiera. ¿Cuánto se imaginan? Que tampoco se pueden imaginar. A la semana. Hay pacientes que se transfunden plaquetas 2 a 3 veces por semana. Plaquetas. Y hay otros pacientes que se transfunden paquete globular a veces una vez por semana. A veces uno cada 15 días. Claro, cuando es una, pero comienza a sumar. Comienza a sumar. Un año, consigue 50 o un año. Porque no solamente te van a dar plaquetas, o sea, sangre, también plaquetas. Entonces, las transfusiones no son una solución del problema, ¿no? Son una estrategia que te va a solucionar una contingencia, pero el problema lo tienes que corregir de la mejor manera. O sea, la respuesta completa es lo ideal. La respuesta parcial no es lo que buscas, pero ya, si ya no logras la respuesta completa, por lo menos aquella respuesta parcial que haga que mi paciente no necesite transfusión. Por ejemplo, en plaquetas, ¿con cuánto me conformaría? 100.000. 100.000, 130.000. 130.000. ¿Qué andamos? ¿Ah? 20.000. 50.000. Ya, esos valores que están diciendo son normales ya. 20.000. Nosotros, o sea, hemos dicho, ¿cuándo tratamos a los pacientes que tienen trombocitopenia? Menor a 15.000. Menor a 30. Menor a 30. Menor a 30.000. Menor a 30.000. Ya hemos dicho que ya, si no logramos normalizar,
por lo menos a un nivel de Sí. seguridad. Si mi paciente puede tener de 30.000 para arriba, si puede tener más mejor, ¿no? Pero si puede tener por lo menos 30.000 o 40.000 o 50.000 y lo mantengo a ese nivel, ya ese paciente no voy a dejar transfundirlo ni tratarlo porque tiene un nivel aceptable, no normal, aceptable. Eso en el caso de las plaquetas, ¿no? Ahora, en el caso de la hemoglobina, Varón o mujer. tú escoges, ¿no? Para una mujer, tú escoges, ¿no? O sea, si ya no necesita transfusión, ¿con cuánto me conformaría para que mi paciente se mantenga? Porque estamos diciendo que un nivel que le dé una calidad de vida aceptable. 9, Si tiene una 10, anemia, 9, tengo que 10. estarlo transfundiendo, 9 o 10. ¿no? 9. Una anemia leve. ¿Cuánto es una anemia leve? 9, 10. De 10 a 12. No. ¿Ya? 9 o 10. 9 a 12. 9 a 12. 10, 9. Trataríamos de mantenerlo por lo menos en un nivel que de 10 gramos de hemoglobina y ver si mi paciente tolera, porque todos los pacientes no son iguales. De repente uno con 10 está bien, pero otro con 10 está mal. Entonces, de repente a ese que tiene 10, quizás le quiera tener 11, pues no, porque ese paciente necesita. Pero, o sea, entiendan que siempre nuestro objetivo va a ser solucionar el problema, solucionarlo, pero no siempre vamos a poder. Y si no podemos solucionar el problema, por lo menos atenuarlo, compensarlo. Imagínense glóbulos blancos. Los glóbulos blancos no nos dan síntomas, pero sabemos que en la medida que estén muy bajos, el riesgo de infecciones aumenta. Queremos tenerlos en niveles más altos. Entonces se recoge el criterio de respuesta para pacientes que han recibido terapia inmunosupresora. Es necesario que los criterios de respuesta se reproduzcan. Pues, o sea, subió una semana, yo tengo que seguir, ¿no? Porque si la próxima baja, entonces tuvo una respuesta que cayó. O sea, y que se sostenga en el tiempo. Elección del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Trasplante de médula. Trasplante, ¿no? Sigamos. Ahí tenemos tratamiento. Aplasia medular, dijimos, grave, o sea, adquirida, ¿no? No, adquirida, ¿cierto? Grave, muy grave. Si mi paciente es candidato a trasplante, que es otro lío, no hemos tocado trasplante, no hacemos mucho, y vemos la edad, es un factor. A los viejitos, trasplante después, porque a veces ya no responden tan bien. A los jóvenes, mejor trasplante. Pero para que te hagan trasplante tienes que tener un donante, ¿no? Y es un donante. Y ese donante tiene que ser un donante HLA idéntico. ¿Y dónde cuántos son idénticos a ti? ¿Quién se parece más a ti? Hermanos. Tu hermano, ¿no? Desde el punto de vista genético, y hasta la fisonomía, ¿no? Hay genética ahí, ¿no? ¿Quién se parece más a ti? Tu hermano. Tu hermano de padre y madre, porque hay hermanos de una sola línea, ¿no? O de papá, o de mamá. Es más difícil que ese se tenga compatibilidad contigo. Entonces, debajo de 20 años, donante familiar o donante no emparentado, ¿no? O no donante, si no tiene donante idéntico, terapia inmunosupresora. En la práctica, los que tienen un donante que cumpla esos criterios son alrededor del 20 al 30%. O sea, la mayoría no logra tener o conseguir un donante con estos criterios. Porque es su hermano de padre y madre, porque es muy pequeñito, porque ya es mayor, o sea, todos esos detalles, ¿no? Porque tuvo hepatitis. Pero al final te vas quedando un 20%. Y además tiene que tener seguro, porque si no tiene seguro, que no va a trasplantar. Solamente salud trasplante. Entonces, todas esas cosas tienen que tener nuestro paciente. Entonces, familiares, trasplantes halogénicos, terapia inmunosupresora.
La ventaja es que el tratamiento inmunosupresor tiene resultados cercanos al trasplante. Entonces, si no tienes donante, tampoco te quedas en nada, ¿no? Tienes una terapia que te da una respuesta. O sea, en primera línea, el trasplante. Reservado para unos pequeños, unos pocos. Después del trasplante, la terapia inmunosupresora. Pero ya sabiendo que con esa terapia, entonces en la práctica damos más terapia inmunosupresora que trasplante, ¿cierto? Y vemos la respuesta, observamos en el tiempo. Si no hay respuesta, por ejemplo acá, allotrasplante, ese idéntico. Si no hay ese idéntico, mira, no donante, terapia inmunosupresora, no responde, otro tipo de cáncer. Es una parte más, ya no con la misma rigor de compatibilidad, un trasplante aplurente, digamos que parcialmente, de identidad parcial. Y ahora se ha sumado, ustedes ven ahí que dice el trombopac. ¿Qué cosa es el trombopac? Yo hablé el otro día del trombopac. Y eso que he hablado la semana pasada. Y ya. No voy a decir que entró por acá porque creo que ni entró. Un concentrado de plaquetas. El trombopac es un trombopoyético. Lo usamos en PTI. Yo mencioné en PTI. Todavía hice todo una. Tenía como 200 diapositivas que el otro día. El trombopac. O sea, hay evidencia de que este fármaco que se usaba para trombocitopenia inmunológica, sumado a la terapia inmunosupresora, mejora la respuesta. Claro, esto es lo clásico, ¿no? En realidad hay más cosas, como lo demostré la vez pasada. Esto es lo. Entonces, tenemos esas posibilidades. La que sigue, por favor. Tratamiento de soporte, profilaxis antifúngica. Dice, los pacientes con neoplasia neural severa presentan largos periodos de neutropenia. Entonces, un riesgo de infección. Y otros pacientes, igual, hemos dicho que se quedan en el hospital, pero no se puede quedar tanto tiempo porque al final el hospital va a ser un problema. Y el necesario, pero no mucho. O sea, en su casa está más seguro que el hospital. De hecho, su casa no está tan contaminada como el hospital, ¿no? Profilaxis antibacteriana. Dice, actualmente no está establecida la necesidad de profilaxis. A pesar que la recomendación 0 ha realizado una quinolona. Nosotros le damos fundamentalmente cuando hay mucha neutropenia y ahora que lo tenemos aislado post terapia inmunosupresora. Pero regularmente, ya todo el tiempo, profilaxis antiviral. O sea, si bien es cierto, ese paciente no va a recibir transfusión de neutrófilos, pero todo eso se recibe. A pesar, ¿no? Administración de profilaxis antiviral, transfusión y factores de crecimiento. ¿Lo transfundimos o no lo transfundimos al paciente? ¿Qué opinan? Depende. O sea, no me han dicho nada. ¿Qué opinan? ¿Lo transfundimos o no lo transfundimos? Si lo necesita. Si lo necesita. Cuando llegue puede ser de emergencia. Bueno, pero ese paciente, Pero ya digamos, el tratamiento. desde el momento en que llega hasta el tratamiento, hay un tiempo, ¿no? Sí. Y si llega, generalmente hemos dicho que va a llegar con úrpura, lo vamos a transfundir. Claro. Pero la transfusión, hemos dicho, no nos va a solucionar el problema a largo plazo. No como O sea, yo lo transfundo y rápidamente tengo que ver qué solución le voy a dar. ¿Se va a trasplantar? ¿Sí o no? Rápido, porque yo no lo voy a hacer. Nos digamos arriba, ¿no? Y si no se va a trasplantar, la medicina, igual, porque el tiempo corre en este paciente. El problema es que esas transfusiones afectan
la posibilidad de trasplante. O sea, si nos demoramos mucho, porque le estamos poniendo antígenos, ¿no?, del sistema de histocompatibilidad y todo. Entonces, si nos demoramos mucho y de buena gente lo transfundimos, su posibilidad de respuesta al trasplante va disminuyendo. O sea, el rechazo va a aumentar. Entonces, hay que transfundirlo, no digo que no, si lo amerita, por supuesto, pero hay que darle respuesta y solución en corto tiempo. ¿Vas a trasplante? ¿No vas a trasplante? Productos leucorreducidos. No sé, han pasado años y esto lo hemos reducido. O sea, hemos, digo, reducido en el sentido de las cosas que hacen. Hace 20 años teníamos filtros leucorreductores. Teníamos filtros microagregados, células pantallas, y no sé qué ha pasado en los últimos 20 años, que en algunos casos, en banco de sangre, no debemos hacer. Tiene que tener componentes leucorreducidos o componentes irradiados. O sea, la neutropenia te genera toda una serie de condiciones para pacientes con aplasia, para reducir el riesgo de reacciones transfusionales febriles no hemolíticas. Transfusión de glóbulos rojos irradiados podría indicarse en caso de infecciones severas. ¿Por qué? Porque con eso vamos a reducir el riesgo de citomegalovirus, infecciones por transfusión. Siguiente. Factores de crecimiento. ¿Hay escuchado? Factores estimulantes de colonia. De granulocitos, a excepción de pacientes pediátricos con neutropenia grande. Lo hemos usado. No hemos tenido mayor respuesta. Agonistas, ya dije los agonistas, aquí en este caso he hablado, ese agonista, el trombopac. Tratamiento quelante. Bueno, un paciente, dije, puede, porque en ese camino algunos van a recibir terapia inmunosupresora, algunos no, o sea, algunos van a continuar con transfusiones probablemente, algunos no se van a trasplantar, y la demanda de transfusión, imagínate, si transfundes cada semana, a cada 1 año va a tener como 40 o 50 transfusiones. Entonces, estos pacientes, si no les das un quelante, pueden hacer hemocromatosis, aparte de toxicidad por hierro, aparte de la enfermedad, ¿no? Y aparte de la transfusión, tiene otros problemas más. Entonces, se recomienda, si vas a transfundir mucho, usar quelante. Apoyo psicológico, ¿no? Prevención de la fertilidad. Es difícil a una persona que esté viviendo en esta condición. Lastimosamente he visto fallecer a varios en el tiempo, y es un proceso, no es de un día para otro, pero tampoco bien. Los pacientes, si son graves y no tienen un buen resultado, no duran más allá de 6 meses. Si es severo. Si es moderado, un poco más. Esto no es un cáncer, por definición, ¿no? Porque el cáncer es una enfermedad proliferativa, infiltrativa, esto no es. Pero es más mortal que muchos cánceres. Entonces, no por no ser cáncer, no significa que no sea mortal, y no significa que afecte mucho la calidad de vida. La siguiente. Seguimiento, ya pues hay que seguir a los pacientes al principio, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses. y ver, algunos a veces no responden bien, entonces tú le das un primer ciclo y después repites el ciclo. La siguiente. Son seguimientos largos. Y ahí este es el esquema inmunosupresor, el que hemos usado, ¿no? Ciclosporina, los pacientes están con ciclosporina, y están los días y las dosis. La siguiente. Hay 2 tipos de globulinas antigen. La siguiente. A ver, el otro, si sí, me faltó alguna, porque eso lo resumí más, el otro. A ver, pasamos porque hay cosas que ya hemos visto, solamente si me quedó algo. Hay que ver, por ejemplo, ahí el foto de un Fanconi, solo para concluir. Esto llevamos en proceso, ¿no? Avanza. Avanza, por favor. Ya, retrocede.
porque le subió las fotos a esta, pues, el mismo tema, sino que se le acaba de subir las fotos, ¿no? Pero entonces, por favor. Entonces, estas son las malformaciones que pueden talla corta, ausencia de radio, micronatia. Cuando es muy evidente, que se te pase algo que es evidente que está mal. Pero no siempre tienen estas manifestaciones. La siguiente, disqueratosis, miren, leucoplaquias, atrofia ocular, más manchas, blanquecinas. La siguiente. Esta es la médula ósea. ¿No? Y lo que le decía, los criterios graves son los criterios de Camita, ¿no? Que dije grave, no grave, o muy grave. Y miren la médula, ¿no? La médula que normalmente debe estar llena de tejido medular, aquí la médula está llena de tejido graso. La siguiente. Fármacos, la siguiente. Ya. Y además ya comparar ya es más fácil, ¿no? La médula normal, la de arriba a la izquierda. El aplásico, a la derecha. Hace unos días nomás llegó un joven también, ¿no? Por Finlandia. Le hizo la función hace unos días. Y probablemente sea una plaza en una. Joven tiene 28 años. Bastante joven, ¿no? La siguiente. HPN, no vamos a hablar de esto. Es otro tipo de condición que produce la citopenia. A veces acompaña la plaza medular. Y cuando hacemos el descargue también estudiamos esto. A veces hay aplasia con clones de HPN. La siguiente. Acá está el cuadrito, miren. Fanconi, congénito, en cambio, hemoglobina pancreática adquirida. Es un problema ya adquirido, pero a nivel genético. Que no suele ser muy común, pero sí es. La siguiente. Diagnóstico. La siguiente. Aquí está más resumido en los cuadritos. Es lo que es aspirado y biopsia de hueso. Fundamental. La siguiente. El examen físico. El aplásico, el paciente aplásico es un paciente que aparentemente está sano, o sea, no tiene pactomegalia, no tiene pleuromegalia, no tiene ganglios, porque su problema es fundamentalmente medular, ¿no? Eutrófico. La siguiente. Pruebas, ahí están las pruebas: hemograma, reticulocitos, frotis sanguíneo. Ya si quiero avanzar, hemoglobina fetal, coagulación, como dice acá, citometría de flujo, sí que estoy pensando en HPN. Entonces voy avanzando de lo más simple a lo más complejo. Bioquímica, perfil de glucosa, la siguiente. Laboratorio, inmunología, imágenes, la siguiente. Estudio de la médula ósea. La que sigue. Estudio genético. Bueno, ya mencioné que es lo que nos pasa. Y hay un diagnóstico hasta molecular, ¿no? Imagínense hacer todo eso, ¿no? La siguiente. Ya, esto ya lo mencioné. La siguiente clasificación. La que sigue. Tratamiento. Objetivo: mejorar las citopenias, la calidad. Esos son objetivos genéricos, ¿no? Ya midiéndolos, todos los pacientes con anemia plástica. La siguiente. Y los criterios de respuesta, ¿no? Porque tenemos que medir. Te voy diciendo, no, pero mejor calidad de vida, ya, pero ¿qué cosa significa eso? ¿8, 9, 7, 9, 10? Tiene que ser más, más definido para poder trabajar, ¿no? Para poder estandarizar. Ya presumen acá en la sierra, pues 2 gramos de hemoglobina, ¿no? La siguiente. Elección de tratamiento, ya la siguiente. Ya esto ya lo vimos. Ya. Avanza, por favor, creo que estamos al final. Pacientes que dispongan de un hermano singénico, de un gemelo, ¿no? ¿Quién quisiera tener un gemelo justo para esta ciudad? ¿Para qué sirve?
Soporte, ya mencioné. Sigue, por favor. Bueno, probablemente tenés algunos gráficos y algunas digamos, fotos para poder ver mejor. Ok, entonces terminamos con esta clase. Preguntas. ¿Todo está claro o nada está claro? Cualquier pregunta, pregúntame al faraón, que no tengo que contestar. ¿No hay preguntas?